Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar unos 5 minutitos antes para poder avanzar un poquito en el material. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, lo vemos perfectamente. Ok, gracias. Vaya, únicamente quizás hacerles una aclaración. Esta semana no va a haber discusión evaluada, ¿verdad? Ni una tarea que no sea evaluada, aunque sea obligatoria, debido a que me encuentro preparando pues la tarea las indicaciones o los lineamientos para la tarea exaula, ¿verdad? Que van a realizar. Entonces ya espero yo la otra semana estarles colocando los lineamientos para que ustedes sepan en base a qué van a trabajar, ¿verdad? La tarea. Ahí les voy a dar las indicaciones de cuánto va a ser los grupos, ¿verdad? Cuándo va a ser la fecha de entrega y todos los demás criterios que se van a evaluar. También quizás únicamente creo que lo que no revisé es que si ya subieron la foto al aula todos, ya lo voy a revisar. Quizás en ese sentido también hacerles una aclaración respecto a las sesiones anteriores, y es que si se recuerdan en la sesión anterior, la presentación de las sesiones, de las dos sesiones anteriores, hemos visto parte de los riesgos, ¿verdad? Y pues precisamente yo adelanté el contenido porque los riesgos según el programa quiero ver, va en la unidad 3. Sin embargo, lastimosamente, pues el programa sí lleva un poquito, bueno, no sigue una secuencia, ¿verdad? Lógica en base a las etapas como yo lo estoy enfocando. Entonces, por eso es que lo adelanté. Y la parte de riesgos prácticamente, pues es la que ya se comenzó a ver a partir de las clases anteriores. Sin embargo, pues todos los contenidos yo los voy tratando de cubrir, ¿verdad? Pero metiéndolos pues en una parte donde sea pues más conveniente, ¿verdad? Siempre y cuando pues no dejando a un lado las etapas de la auditoría. Entonces, sobre esa aclaración les quiero hacer para cuando lleguemos a la unidad 3, la parte de riesgos, no esperen la presentación de riesgos porque ya la traemos de antes, ¿verdad? No, en una presentación en específico. Bien, entonces vamos a continuar con la sesión número 13, sería. Les recuerdo que en las sesiones anteriores, en la sesión, en las sesiones anteriores hemos empezado a ver la parte de la planificación y la ejecución de la auditoría, ¿verdad? Que menciona la ejecución de la auditoría. Y empezamos también en la ejecución a revisar todo lo que son los riesgos y parte de la administración de los riesgos. El día de ahora vamos a tener en cuenta, vamos a hacer una identificación, ¿verdad? En COVID de los procesos que se pueden revisar o los elementos y criterios que podemos considerar como auditores para revisar en este caso la presentación, como la ven, de seguridad informática en un centro de datos. Vamos a ver específicamente dos aspectos de los centros de datos que son la seguridad física y lógica, que son criterios que ustedes deben de conocer o que deben de manejar como auditores, ¿verdad? Para posteriormente identificar en qué procesos o dominios puede aplicar el estándar, ¿verdad? Es decir, para utilizar ese marco de trabajo y desarrollar una auditoría en base a estos estándares. Eh, tenemos, por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, hay un diagrama, ¿verdad? Un esquema en donde, si ustedes se fijan, aparecen ciertos estándares que deben cumplirse en este ámbito, ¿verdad? En el ámbito del data center. Ahí tenemos el gobierno de IT y gestión administrativa, ¿verdad? Aparece COVID, ¿verdad? Que es el estándar o el marco de trabajo sobre el que nosotros estamos basándonos. Tenemos también estándares de organización de recursos humanos. Tenemos estándares de gestión de servicios, ¿verdad? Que en este caso son las ISO. Y ahí tenemos gestión de riesgo, la 31.000, la gestión edilicia, la gestión de infraestructura.
Tenemos también en el centro la infraestructura y ubicación del data center. Aquí tenemos los estándares que se pueden seguir. La gestión del nivel de servicio, organización del servicio dentro de esta y la gestión de incidencias. Luego también tenemos en la gestión de seguridad la protección de la información y la seguridad física. También hay una parte de gestión de proyectos, estándares para cableado, espacio y canalizaciones, prevención de incendios, electricidad, temperatura, humedad, racks. Y acá por este lado pues tenemos gestión ambiental sustentable, monitoreo, control y métricas. Y acá tenemos continuidad del negocio, que aquí pues vamos a ver un poquito sobre el BCP y el DRP. Esto se los habíamos mencionado que las íbamos a ver hace bastantito, pero las vamos a ver unas 2 clases antes de llegar a la fecha del examen. Esta parte pues del plan de contingencia, ¿verdad? Porque es importante también conocerlo. Entonces acá ustedes pueden ver un esquema, ¿verdad? De ciertos estándares que son utilizados, ¿verdad? Para la administración, ¿verdad? Dentro del centro de datos y que es necesario considerar. Entonces, dentro de esto, encontramos algo que se llama seguridad física, ¿verdad? ¿A qué se refiere con seguridad física? Pues es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de un sistema informático. Si bien algunos de los aspectos tratados a continuación se prevén, otros como la detección de un atacante interno a la empresa que intenta acceder físicamente a una sala de operaciones de la misma, o no, ¿verdad? Es decir, son cuestiones que se prevén tanto como de una persona que está dentro de la organización como de los que no, ¿verdad? De igual forma, tal vez nos confiamos mucho más de las personas internas, ¿verdad? Porque es parte de nuestro personal. Esto puede derivar en que para un atacante sea más fácil lograr tomar y copiar una cinta de la sala que intentar acceder vía lógica a la misma. A veces, pues ahí mismo, dentro de la organización, tenemos la vulnerabilidad, ¿verdad? Con los propios empleados de la organización. Entonces, no necesariamente la parte lógica es la que hay que trabajar, ¿verdad? La seguridad lógica, sino que dice que a veces es más fácil ir y agarrar un disco, ¿verdad? Ir y tocar o un cable que hacer el ataque pues de forma lógica. Entonces eso es necesario considerar. Esta misma seguridad consiste en aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención, contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del data center. Aquí es bien importante porque una medida o una aplicación de barrera física dentro del data center podría ser los gabinetes, ¿verdad? Que todos tengan seguridad por delante y en la parte de atrás, ¿verdad? O también las puertas de control de acceso, ¿verdad? Esos podrían ser dentro del data center, pero también dice alrededor. ¿Se les ocurre alguna idea de qué otra medida o algún procedimiento de protección que pueda, o algún sistema de protección por fuera? Podría ser un sistema de videovigilancia, ¿verdad? O como lo mencionaba en algunas láminas la clase anterior, decía la contratación de personal de vigilancia, ¿verdad? Obviamente, pues el sistema de cámaras es mucho más confiable, ¿verdad? Entonces, aunque probablemente sea mucho más caro. Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro de datos, ¿verdad? Es decir, vamos a identificar las amenazas previo, ¿verdad? En las clases anteriores vimos cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, y en base a esto vamos a identificar cuáles son las posibles fuentes que nos generen un desastre, ¿verdad? Ya sea pues por una cuestión natural o por una cuestión de una persona, del ser humano, ¿verdad? Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son los desastres naturales. Aquí podría ser los principales desastres, ¿verdad? Porque ya vimos que la amenaza sola pues realmente no hace un desastre. Pero acá podríamos mencionar que los desastres naturales, los incendios accidentales, tormentas e inundaciones, es necesario preverla, ¿no? Las amenazas ocasionadas por el hombre, el hurto, ¿verdad? El robo
y también los disturbios, los sabotajes internos o externos deliberados, ¿verdad? Aquí pues podría ser también las huelgas, ¿verdad? Que se toman los edificios, las instalaciones. Entonces es necesario también considerar ese tipo de amenazas o desastres que pueden llegar a ocurrir. No hace falta recurrir a películas de espionaje, ¿verdad? Es decir, para sacar ideas de cómo darle una mejor seguridad a un sistema informático o al área informática, ¿verdad? Esto no es necesario. Dice que con medidas tan comunes y simples como ponerle llave a la puerta, ¿verdad? Nos puede evitar un dolor de cabeza, ¿verdad? Es decir, no es necesario gastar o invertir tanto, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades o las necesidades de la organización para poderle proporcionar un buen nivel de seguridad a la organización en cuanto a sus activos. A continuación se analizarán los peligros o aspectos más importantes que se deben tener en cuenta en un centro de datos o de procesamiento, ¿verdad? Con el objetivo de mantener una serie de acciones a seguir en forma eficaz, oportuna, para la prevención, reducción, recuperación y corrección de los diferentes tipos de riesgos. Si se fijan, acá el objetivo está tomando todo el proceso, ¿verdad? Desde la prevención a la minimización, ¿verdad? El impacto, la recuperación y la corrección, es decir, todo el procedimiento, todo el proceso, ¿verdad? Ya identificado de los posibles daños que un desastre en cuanto se materialice puede llegar a ocasionar. El primero, los incendios, ¿verdad? ¿Estamos exentos nosotros a incendios dentro de nuestras organizaciones? Pues no, ¿verdad? Eso es posible. Entonces dice, los incendios son causados por el uso inadecuado de combustible, fallas de instalaciones eléctricas, defectuosas, ¿verdad? Y el inadecuado almacenamiento y traslado de sustancias peligrosas. El fuego es una de las principales amenazas contra la seguridad. Por ejemplo, ¿cómo se nos ocurre el centro de datos y de sustancias peligrosas, verdad? Pues los hospitales tienen centro de datos, ¿verdad? Y deben de estar ubicados en la mejor posición, ¿verdad? Que donde se vea que afecte menos en la operatividad de ese data center, ¿verdad? Entonces, dependiendo del rubro al que se dedica la organización, pueden hacerse presentes diferentes escenarios sobre los incendios en este caso. Es considerado el fuego el enemigo número uno de las computadoras, ya que puede destruir fácilmente los archivos de información y programas. Desgraciadamente, los sistemas antifuego dejan mucho que desear, causando casi igual daño que el propio fuego, sobre todo los elementos electrónicos. El dióxido de carbono, actual alternativa del agua, resulta peligrosa para los propios empleados si quedan atrapados en la sala de cómputo. Es decir, les mencionaba al inicio, creo, de la materia, que existen diferentes tipos de extintores, ¿verdad? Y esto pues en base al tipo de fuego que puede generar un material. Entonces, obviamente que no vamos a poner en un data center pues un sistema de riego, ¿verdad? O sea, de agua para apagar un incendio, ¿verdad? Sino que tiene que evaluar la persona que llegue a evaluar, la persona encargada del área de seguridad, tiene que evaluar el tipo de material que hay dentro del data center y así colocar o gestionar el tipo de, en este caso, extintores de acuerdo al material que existe dentro del data center, ¿verdad? Y dice que también, que en este caso, ¿verdad? Los que se usan son los de dióxido de carbono. Sin embargo, dice que resulta peligroso para empleados que puedan quedar atrapados. Entonces acá, en la seguridad física hay que hacer un balance, ¿verdad? Entre, pues por proteger a los servidores, obviamente, pues no vamos también a dejar perder vidas, ¿verdad? Entonces, se vuelve un balance, un equilibrio en el que hay que pensar o analizar, ¿verdad? Los diversos factores a contemplar para reducir los riesgos de incendio a los que se encuentra sometido un centro de cómputo son: el área en el que se encuentran las computadoras debe estar en un local que no sea combustible o inflamable. Fíjense, estos son los criterios que al menos se deberían de tener en cuenta. El local no debe situarse encima, debajo, adyacente a áreas donde se procesen o fabriquen o almacenen materiales inflamables, explosivos, gases tóxicos o sustancias radioactivas. Es decir, esto va a aumentar las posibilidades de que ocurra un desastre, ¿verdad? Si usted no considera o si lo mira o si lo prevé, pero no lo advierte.
Las paredes deben hacerse de materiales incombustibles y extenderse desde el suelo al techo. Debe construirse, en este caso, un piso falso, ¿verdad? Instalado sobre el piso normal, el piso real, con materiales incombustibles y resistentes al fuego. No debe estar permitido fumar en esa área. Es decir, de acuerdo a los estándares, usted debe colocar, por ejemplo, en este caso, el piso falso, ¿verdad? Que va a permitir, pues, ¿cómo se llama? Va a permitir, en el caso de inundaciones, ¿verdad? Nos va a permitir, pues, resguardar o salvaguardar en cierto sentido, ¿verdad? Los activos que en ese momento se encuentren dentro del data center. Otros detalles es que deben emplearse muebles incombustibles, cestos metálicos, por ejemplo, ¿verdad? Para el desecho de papeles. Deben evitarse los materiales de plástico e inflamables. También es necesario recordar que el centro de datos no es una bodega, ¿verdad? Donde vamos a ir a colocar una huesera, ¿verdad? Donde vamos a ir a colocar todo lo que nos ha sobrado, lo que ya no sirve. Ya que esto pues puede aumentar las probabilidades de que ocurra un desastre. El piso y el techo en el recinto del centro de cómputo y de almacenamiento de los medios magnéticos debe ser impermeables, ¿verdad? Eso también, buscar el material, el tipo de material que se encuentre adecuado al lugar donde va a permanecer. Es necesario proteger los equipos de cómputo instalándolos en áreas en las cuales el acceso a los mismos solo sea para personal autorizado. Además, es necesario que estas áreas cuenten con los mecanismos de ventilación y detección de incendios adecuados. Para protegerlos se debe tener en cuenta la temperatura, ¿verdad? Que no debe exceder una temperatura mínima y máxima, igual una humedad, ¿verdad? Los centros de cómputo deben estar provistos del equipo para extinción de incendios en relación al grado de riesgo y a la clase del fuego, ¿verdad? Ahí les mencionaba también que es necesario revisar, ¿verdad? Que estos elementos, ¿verdad? Para combatir el fuego deben de estar debidamente recargados, ¿verdad? Y que se realice pues la revisión de estos elementos cada cierto tiempo, ¿verdad? Los centros de cómputo deben estar provistos de equipo para la extensión del incendio, ¿verdad? Lo que les comentaba, los extintores o un sistema que permita detectar el fuego. Deben instalarse extintores manuales y automáticos rociadores, ahí dependiendo de lo que usted resguarde. Y ahí tenemos la consideración de los tipos de fuego, ¿verdad? El extintor, pues, tiene una viñeta en donde se le coloca el tipo de fuego que extingue, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer tipo son los tipo A, de materiales sólidos, madera, cartón, papeles y tela. El tipo B, líquidos, donde se encuentra la gasolina, las ceras, el alcohol y las grasas. El C, eléctricos, cables o equipos eléctricos. El D, sodio, potasio, magnesio, ¿verdad? Que estos metales, pues es muy importante saber que no podemos colocarle agua, ¿verdad? Porque provocan explosiones, ¿verdad? Y el tipo de fuego K, que son aceite vegetal, aceite de cocina. Entonces, estos son los tipos de fuego, ¿verdad? Y de acuerdo a este, pues debemos adecuar en el data center los extintores para prevenir los incendios, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que existen estándares, que existe seguridad física a la hora de usted realizar una auditoría, saber que debe haber materiales incombustibles, ¿verdad? Dentro del data center, que no debe haber materiales con plástico, que debe al menos existir un piso falso, y la zona donde está ubicado el data center debe ser lo más alejado posible de factores, ¿verdad?, que puedan alterar o puedan vulnerar la seguridad de estos activos. Luego están las inundaciones. Se les define como la invasión de agua, ¿verdad?, por exceso de escurrimiento de superficies o acumulación de terrenos planos. Por ejemplo, si ustedes, la organización decide cambiarse de instalaciones, o
se me ocurre. Previamente, pues al menos las personas encargadas de informática, ¿verdad? Del área de TI deberán revisar previo a acondicionarse en el lugar, ¿verdad? Cuáles van a ser las condiciones donde se van a resguardar los equipos o los activos. Y pues usted debe de visualizar, ¿verdad? Como encargado, las áreas que tiene alrededor, las áreas que tiene arriba y las que tiene abajo, ¿verdad? Sí, probablemente estén los baños a la par, ¿verdad? Pegados a la pared del data center. O, por ejemplo, haya enfrente del data center una grada, ¿verdad? Justo enfrente, y que, por ejemplo, si arriba hay baño, se derrame el agua, todo el agua pues va a venir a inundar el data center. Además de las causas naturales de inundaciones, puede existir la posibilidad de una inundación provocada por la necesidad de apagar un incendio en un piso superior. Pero es decir, si el data center está en el piso 1, pero hubo necesidad de extinguir fuego en el piso 2, ¿verdad? Y esas gradas estaban específicamente enfrente al data center, pues obviamente que vamos a afectar la seguridad de los activos, ¿verdad? Y para eso pues puede funcionar muy bien el piso falso, ¿verdad? Para evitar ese inconveniente se puede tomar las siguientes medidas: construir un techo impermeable para evitar el traspaso del agua, ¿verdad? Desde el nivel superior, acondicionar las puertas para contener el agua, que puedan bajarse por las escaleras, ¿verdad? Pues ahí dependiendo las gestiones que realice la persona encargada. Las condiciones climatológicas normalmente se reciben por anticipado los avisos de tormenta, ¿verdad? Tempestades, tifones, catástrofes sísmicas similares. Las condiciones atmosféricas severas se asocian a ciertas partes del mundo y la probabilidad de que ocurran está documentada. La frecuencia y la severidad de la ocurrencia se deben tener en cuenta al decidir la construcción del edificio, la comprobación de los informes climatológicos o la existencia de un servicio que notifique la proximidad de una tormenta severa. Aquí pues realmente se ve algo un poco difícil decir que voy a ir y observar, ¿verdad?, el tipo de material con el que van a construir el edificio. Sin embargo, sí podemos observar, ¿verdad?, cuál va a ser la ubicación del lugar donde se van a resguardar los datos dentro de la organización, y que sea lo más alejado posible de factores que lo puedan dañar. En nuestro caso, ¿verdad?, aquí en el país, una zona altamente sísmica, estamos muy propensos, sobre todo que tenemos años, ¿verdad?, de que no ocurra un terremoto. Sin embargo, sabemos cuál es la probabilidad, es muy alta, ¿verdad?, de que constantemente existan sismos, ¿verdad?, de gran magnitud. Y pues esto es necesario, ¿verdad?, también considerar el área en la que nosotros colocamos todos nuestros activos e identificar cuáles pueden ser los posibles riesgos. Dice que el problema es que en la actualidad estos fenómenos están ocurriendo en lugares donde no se les asociaba. Por fortuna, los daños en las zonas improbables suelen ser ligeros. Y eso también, ¿verdad? O sea, están ocurriendo terremotos, ¿verdad?, inundaciones en lugares donde nosotros menos lo esperamos. Y aquí habla pues también de las señales de radar, ¿verdad? Que aparentemente, pues según estudios, estas señales, ¿verdad?, de radar que pueden ser muy fuertes, pueden afectar el procesamiento electrónico de la información. Entonces es necesario también verificar que estén alejadas de esta zona, ¿verdad?, el área donde vamos a colocar nuestro centro de datos. Las instalaciones eléctricas, ¿verdad?, que cuenten con un buen sistema de protección de energía, ¿verdad?, que estén correctamente etiquetados, que estén correctamente distribuidos, ¿verdad?, para que en la medida de lo posible estos sistemas, ¿verdad?, en este caso de la protección de energía, puedan responder ante un incidente, ¿verdad?, y que siempre estén funcionando correctamente. El cableado, en cuanto al cableado, dice, los cables se suelen utilizar para construir las redes locales, ¿verdad?, que van de cable telefónico normal al coaxial o la fibra óptica. Algunos edificios entre oficinas ya se construyen con los cables instalados para evitar el tiempo. Y aquí pues realmente ya está el tipo de material, ¿verdad?, de tecnología para cada uno
para la necesidad dentro de las organizaciones, ¿verdad? Entre edificios, entre zonas metropolitanas, entre sucursales, etcétera, ¿verdad? O entre pisos, niveles. Los riesgos más comunes para el cableado, pues habla de la interferencia, ¿verdad? Que exista también el corte de los cables, daños en el cable, ¿verdad? Nada más ahora venía y pues vi ¿cómo se llama? Un furgón, ¿verdad? Que se pasó llevando unos cables de energía, ¿verdad? En la calle, o sea, no se percataron que era demasiado alto el furgón y logró alcanzar pues los cables, ¿verdad? Entonces ese es un riesgo obvio, evidente que puede suceder, ¿verdad? También con los cables normales que nos conducen el Internet, ¿verdad? La organización. Luego, los sistemas de aire acondicionado, ¿verdad? El lugar, el centro de datos debe estar muy bien ventilado, debe existir un sistema, ¿verdad? Que permita identificar o que monitorear la temperatura dentro de los data centers y un sistema también alterno, ¿verdad? Que entre en funcionamiento luego de producirse alguna falla. Otro factor importante dentro de la seguridad física, aparte de los incendios, de los terremotos, ¿verdad? Aparece la ergonomía. ¿Qué se refiere con ergonomía? Es una disciplina que se ocupa de estudiar la forma en que interactúa el cuerpo humano con los artefactos y elementos que lo rodean, buscando que esa interacción sea lo menos agresiva y traumática posible. En la medida en que los sistemas se vuelven más complicados, se hace más necesaria la presencia de un especialista para evaluar riesgos particulares y aplicar soluciones que estén de acuerdo a una norma de seguridad industrial. Obviamente, usted no va a saber de todo esto, ¿verdad? Pero en cuanto a ergonomía, el espacio de trabajo dentro de su área, ¿verdad? Que tenga los recursos adecuados o la distribución adecuada dentro de su puesto de trabajo, pues a eso se encargan los ingenieros industriales, creo que hacen una distribución en planta, ¿verdad? Sin embargo, existen estándares, ¿verdad? Y también es considerado un factor importante dentro de la seguridad física, en este caso para el data center. El enfoque ergonómico plantea la adaptación de los métodos, los objetivos y las maquinarias, herramientas, instrumentos o medios y las condiciones de trabajo a la anatomía, fisiología y la psicología del operador. Entre los fines de su aplicación se encuentra fundamentalmente la protección de los trabajadores contra problemas tales como el agotamiento, las sobrecargas y el envejecimiento prematuro. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De qué hablamos con la ergonomía. Pues proveer al empleado, ¿verdad? El lugar adecuado, o por lo menos como empleados tener el lugar adecuado para poder trabajar y desarrollar nuestras actividades. Y de esta forma, pues, rendir lo mejor posible. Aquí tenemos un ejemplo de la postura correcta y de una postura incorrecta, ¿verdad? Si se fijan, acá está esta persona, ¿verdad? Casi acostada en la figura, ¿verdad? Con una posición, la silla, ¿verdad? Casi que horizontal, hablando por teléfono, y la ubicación también, pues, de la pantalla del ordenador está un poco no adecuada, ¿verdad? Entonces, también aquí aparece, ¿verdad? Dice torcer la cabeza al hablar por teléfono, es una postura incorrecta. Manos rígidas, pies recogidos o colgados, luego piernas cruzadas, pantalla del ordenador demasiado cerca. Luego tenemos en la postura adecuada, ¿verdad? Del borde superior del monitor al nivel de los ojos, la cabeza y cuello en posición recta, antebrazos y brazos a 90 grados, los codos pegados al cuerpo, muslo, espalda, piernas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es como lo ideal, ¿verdad? En lo que debemos de trabajar, ¿verdad? Por lo menos, pues, se nos debe atender. Y acá tenemos cuáles son los problemas, ¿verdad? O los problemas que acarrea el no contar o no tener en cuenta estos problemas de ergonomía. Presión estomacal, disminución visual,
lesiones en la muñeca, dolor de cabeza, lesiones cervicales y lesiones en la columna. Entonces, estos son elementos pues muy importantes que es necesario tenerlos en cuenta, ¿verdad? Ya que pueden producir un bajo rendimiento a los empleados en la organización. Luego está en la seguridad física el control de personas. El servicio de vigilancia es el encargado del control de acceso de todas las personas al edificio. Este servicio es el encargado de colocar los guardias en lugares estratégicos para cumplir sus objetivos y controlar el acceso a las personas. Aquí, cada organización va a definir cuál va a ser el mecanismo para el control de ingreso de visita, ¿verdad? A cualquier persona ajeno a la planta se le va a solicitar, por ejemplo, completar un formulario de datos personales, los motivos de la visita, hora de ingreso y egreso. Es bien importante que la organización se acostumbre y adquiera esta costumbre, digámoslo así, ¿verdad? Porque muchas de las organizaciones no llevan un control. Y luego, pues tal vez hasta que sucede un robo, un accidente, entonces ven la necesidad de registrar todas las personas que ingresan, ¿verdad? Llevar un control de personas. El uso de credenciales de identificación es uno de los puntos más importantes del sistema de seguridad a fin de poder efectuar un control eficaz del ingreso y egreso de personas a los distintos sectores de la empresa. Este pues es el más utilizado, ¿verdad? Las tarjetas de acceso, en donde pues se le da una tarjeta de acuerdo al nivel que usted tiene permitido, ¿verdad? De acuerdo a su perfil, de acuerdo a su área. Y no puede, en teoría no puede ingresar, ¿verdad? Digo en teoría porque puede alguien prestarle una tarjeta, ¿verdad? Y de hecho, eso debe estar normado, ya sea cual sea el tipo de control implementado, debe estar normado cuál va a ser el procedimiento y cuáles son aquellas acciones que no van a estar permitidas, por ejemplo, el préstamo de las tarjetas, ¿verdad? O que alguien le dé ingreso a su área con la tarjeta de otra persona, ¿verdad? Sino que usted debe estar justificadamente en el área, en un área determinada, ¿verdad? Porque se le ha mandado a hacer alguna actividad. En este caso, la persona se identifica por algo que posee, por ejemplo, una tarjeta de identificación, ¿verdad? Estos datos son registrados en una base y posterior seguimiento si fuera necesario. Estas credenciales se pueden clasificar de la siguiente manera: normal o definitiva para personas que están ya de lleno en la organización; temporaria para personas recién ingresados o pasantes; contratista para aquellas personas que son ajenas a la organización, proveedores, ¿verdad? Y visitas, ¿verdad? Que pueden ser personas pues que llegan de muy poco, muy poca frecuencia a la organización. Las personas también pueden acceder mediante algo que saben, por ejemplo, un número de identificación o un password que se solicitará a su ingreso. Al igual que el caso de las tarjetas de identificación, los datos ingresados se constatarán contra una base donde almacena los datos para que la persona sea autorizada a ingresar al área que está necesitando. Entonces lo puede hacer por medio de una tarjeta o por algo que sabe, que en este caso pues es una contraseña. Los controles de ingreso físico. Las áreas seguras deben protegerse mediante controles de ingreso apropiados para asegurar que solo se les permite el acceso al personal autorizado. Considerar los siguientes lineamientos en esta parte: registrar la fecha y la hora de entrada y salida de los visitantes, o dependiendo del tipo de acceso al que tenga, ¿verdad? Ya sea temporaria, completa, permanente, etc. El acceso a áreas a donde se procesa o almacena la información sensible se debería controlar y restringir solo para personas autorizadas mediante controles de autenticación. Requerir que los usuarios y empleados, contratistas y terceras personas utilicen una identificación visible. Esto es bien importante. Muchas veces se tiene como política la aportación del carnet o de una tarjeta, ¿verdad?, de acceso. Sin embargo,
no se vuelve una costumbre. ¿Por qué? Porque no hay una acción que se ejecute para aquellas personas que incumplan estas directrices. Entonces, pues si no hay ninguna sanción, no hay llamada de atención, entonces los empleados se van a dedicar a que si quieren portan la identificación y si no, no. Al personal de servicio de apoyo, en este caso, ¿verdad? Las personas que realizan la limpieza podría ser, se debería otorgar un acceso restringido a las áreas seguras o los medios de procesamiento de información confidencial, solo cuando sea necesario. En tal caso, este acceso deberá ser autorizado y monitoreado, ¿verdad? Los derechos de acceso a áreas seguras deberán ser revisados y actualizados regularmente, revocados cuando sea necesario. Es decir, que existe un control. De nada sirve que tenga las mejores medidas de prevención o precaución, ¿verdad? O controles, los mejores controles, si no va a haber un seguimiento, si no va a haber una revisión y posterior a ello, pues una actualización o una corrección. Entonces, esto es necesario también considerarlo. Entre otros sistemas de seguridad está la utilización de detectores de metal, que pues es lo más común que se observa, ¿verdad? La detección de metal puede ser que un vigilante cuente con este elemento, ¿verdad? O ya están los sistemas en los supermercados más que todo, pues aparecen cuáles son los sistemas que detectan este tipo de materiales. La utilización de sistemas biométricos, ¿verdad? El cual pues le permite un reconocimiento único a la persona, ¿verdad? Y puede ser pues con las manos, con los ojos, la identificación por medio de huellas digitales y la voz. Permítanme un segundo, solo voy a tomar agua. Entonces, puede ser otra forma, otra medida de seguridad, ¿verdad? Luego aparece la parte de la seguridad lógica. La seguridad física, pues ya vimos, ¿verdad? Aquellos métodos, barreras o protección ante a los activos, ¿verdad? Que nos va a permitir restringir el acceso o controlar, no restringir necesariamente, sino que también controlar el acceso a las personas, ¿verdad? Para evitar daños. En la seguridad lógica, entonces, tenemos en cuenta la parte que nos va a permitir identificar aquellos daños que se pueden realizar sobre los activos intangibles, ¿verdad? Los accesos no autorizados a sistemas, aplicaciones, a datos, a información que puedan vulnerar la seguridad de la organización. Luego de ver cómo nuestro sistema puede verse afectado por la falta de seguridad física, es importante recalcar que la mayoría de los daños que pueden sufrir un centro de cómputo no será sobre los medios físicos, sino contra la información por él almacenada y procesada. Entonces aquí cambia, le da vuelta la tortilla, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que ya no es, el objetivo ya no son los activos físicos, ¿verdad? Sino que es la información que está almacenada. Querer acceder a la información que está dentro de los servidores, ¿verdad? De nuestra organización, para poder obtener pues algún beneficio, ¿verdad? Así, la seguridad física solo es parte del amplio espectro que debe cubrir para no vivir con una sensación ficticia de seguridad. Como ya se ha mencionado, el activo más importante, dijimos que era la información, y por lo tanto debe existir técnicas más allá de la seguridad física que le aseguren, ¿verdad?, que ellos pues están resguardados correctamente. Entonces, estas técnicas las brinda la seguridad lógica. Es decir, que la seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de los datos, ¿verdad? Y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que todo lo que no está permitido debe estar prohibido. Entonces, esto es lo que debe asegurar
la parte de la seguridad lógica, ¿verdad? Todo lo que no está permitido, prohibido. En cuanto a controles de acceso, se pueden implementar en un sistema operativo sobre los sistemas de aplicación, bases de datos, paquetes específicos de seguridad o cualquier otro utilitario. Constituyen una importante ayuda para proteger el sistema operativo de la red, al sistema de aplicación y demás software de la utilización o modificación no autorizada para mantener la integridad de la información, restringiendo la cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido. Es decir, recuerden que aquí lo que estamos protegiendo es la integridad de la información, ¿verdad? Y dice que lo que no vamos a permitir es pues tener acceso a ello, ¿verdad? A la información y que alguien la pueda modificar de una manera pues malintencionada. Para ello vamos a necesitar, ¿verdad? Que se creen o que se generen los controles pertinentes, ¿verdad? O los accesos pertinentes para que realmente la persona que esté accediendo a ese recurso esté accediendo porque tiene un objetivo dentro de la organización. Asimismo, es conveniente tener en cuenta otras consideraciones referidas a la seguridad lógica, como por ejemplo las relaciones al procedimiento que se lleva a cabo para determinar si corresponde un permiso de acceso a un determinado recurso, ¿verdad? Es decir, si aquí se me ocurre que en esta parte usted realizando una auditoría puede solicitar, ¿verdad? ¿Cuál es, si existe un mecanismo, ¿verdad? O un mecanismo o un control el que permita observar cuáles han sido los accesos dados a los usuarios que ingresaron, por ejemplo, el año 2019. Entonces, y le pueden decir, sí, tenemos un sistema, sí existen formularios, sí existen ciertos procedimientos que se realizan para poder revisar quién solicitó los permisos a una aplicación determinada, quién los autorizó, quién los solicitó, quién los autorizó y quién fue la persona encargada de habilitarlo, ¿verdad? Y cuál ha sido el tratamiento o el uso que este usuario le ha venido dando a estos accesos. Entonces, como auditor puede realizar esa verificación, ¿verdad? En cuanto a evidencia que usted quiera recolectar. En ese contexto, algunos estándares de seguridad lógica se mencionan a continuación. Y el primero es la identificación y autenticación. En la primera línea de defensa para la mayoría de los sistemas computarizados, permitiendo prevenir el ingreso de personas no autorizadas, ¿verdad? Es lo más principal, ¿verdad? Es la base para la mayor parte de los controles de acceso y para el seguimiento de actividades de los usuarios. Se le denomina identificación al momento en el que el usuario se da a conocer el sistema, ¿verdad? Es decir, al momento en el que usted coloca a su usuario, ¿verdad? ¿Cuál es el usuario que se le ha asignado dentro de la organización? Y la parte de la autenticación es cuando ya el sistema valida que usted tiene el permiso correspondiente para acceder a determinados recursos dentro de esa aplicación. Al igual que se consideró para la seguridad física y basada en ella, existen 4 tipos de técnicas que permiten realizar la autenticación de la identificación del usuario, de la identidad del usuario, ¿verdad? Las cuales pueden ser individualizadas o combinadas. Y acá aparece algo que solamente el individuo conoce, ¿verdad? Ya habíamos hablado algo sobre esto. Pues un PIN, una clave, un password, ¿verdad? Algo que posea la persona. En este caso, una tarjeta magnética puede ser algo que el individuo es y que lo identifica unívocamente, es decir, las huellas digitales o la voz, ¿verdad? Y algo que el individuo es capaz de hacer, por ejemplo, los patrones de escritura, ¿verdad? Para cada una de esas técnicas vale lo mencionado en el caso de la seguridad física en cuanto a sus ventajas y desventajas. Entonces acá para identificar y autenticar usted va a decidir cuál es el método o va a identificar cuál es el método que se está implementando dentro de la organización. Obvio que si no hay ninguno, ni siquiera el del PIN o de una contraseña, entonces es una posible observación de auditoría, ¿verdad? Porque no se está realizando esa parte en la parte de seguridad lógica, ¿verdad? No se está considerando.
desde el punto de vista de la eficiencia, es conveniente que los usuarios sean identificados y autenticados solamente una vez, ¿verdad? Pudiendo acceder a partir de ahí a todas las aplicaciones y datos a los que su perfil les permita. Eso pues se le denomina sincronización de password. Muchos sí creen en que lo más conveniente es manejar diferentes contraseñas para diferentes sistemas, etcétera, ¿verdad? Y acá, pues realmente lo veo un poco extremo, ¿verdad? También decir que con una vez estando identificado, autenticado, él pueda acceder a diferentes recursos o accesos dentro de la organización. Porque ya lo hizo una vez, ¿verdad? Ya se lo vio una vez. Y yo lo miro bien en el sentido, por ejemplo, que usted lo haga dentro de una organización como lo maneja el directorio activo, ¿verdad? Que ya en base a su usuario, usted tenga acceso a diferentes recursos. Sin embargo, hay cuestiones que no siempre son estáticas, ¿verdad? Sino que necesitan modificación. De repente, pues, un usuario va a hacer un interinato, por ejemplo, y se le debe de ejecutar o se le debe de preparar el acceso a algún recurso por un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces no va a ser siempre que va a tener ese acceso a esos recursos. Entonces ahí va a depender de la necesidad. La seguridad informática se basa en gran medida en la efectiva administración de los permisos de acceso a los recursos informáticos basados en la identificación, autenticación y autorización de accesos. Esta administración abarca primero el proceso de solicitud, ¿verdad? El establecimiento, el manejo y seguimiento, cierre de cuentas, es decir, quién está solicitando, ¿verdad? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y cuál es el requerimiento en específico, ¿verdad? Los sistemas a los que pueda dársele el acceso. Además de la identificación de los usuarios, deben definirse de acuerdo con una norma homogénea para toda la organización. Tener estándares, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, se me ocurre, para las contraseñas, ¿verdad? Que lleven un estándar determinado o los nombres de usuario. Luego, revisiones periódicas sobre la administración de cuentas, permisos de acceso establecido. Lo mismo, si ustedes tienen controles establecidos, lo mejor es también realizar inspecciones o revisiones periódicas. No solamente está el control y no darle un vistazo, ¿verdad? Para ver qué se puede mejorar. Las revisiones deben orientarse a verificar la adecuación de los permisos de acceso de cada individuo de acuerdo con sus necesidades operativas y ver pues si obviamente estas van cambiando con el tiempo, ya sea porque se cambió de puesto, ascendió, lo movieron de departamento, pues hay que verificar cuáles son sus necesidades en el momento. Para esto dice, deben analizarse las cuentas en busca de periodos de inactividad, cualquier otro aspecto anormal que le permita la redefinición de la necesidad del acceso. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí pues revisar que en una aplicación determinada un usuario tiene pues cierto periodo de no acceder y entonces pues, una posible falla, ¿verdad? Se puede encontrar que tal vez la persona se fue de la organización o se movió al departamento o le quitaron no se movió ni de departamento ni se fue de la organización, pero le quitaron esa actividad, ¿verdad? Le quitaron esa responsabilidad. Pero pues ese podría ser una posible hallazgo, ¿verdad? Tanto pues para el administrador del área de seguridad como para usted como auditor cuando revise los informes o los registros. La detección de actividades no autorizadas, además de realizar auditorías o efectuar el seguimiento de los registros de transacciones, existen otras medidas que ayudan a detectar la ocurrencia de actividades no autorizadas. Algunas de ellas se basan en evitar la dependencia hacia personas determinadas, estableciendo la obligatoriedad de tomar vacaciones y efectuando rotaciones periódicas a funciones asignadas a cada uno. Miren, realmente las organizaciones difícilmente van a considerar como personal, ¿cómo les explico? Como que usted es imprescindible dentro de la organización. Ellos jamás van a cargar sobre usted responsabilidades tan grandes
¿verdad? La mayoría de personas dicen, me trajeron otro compañero y dicen que le tengo que explicar, ¿verdad? Entonces uno ya va sintiendo que como que lo quieren sacar, ¿verdad? Y realmente pues tal vez no es que sea que lo quieran sacar, sino que están depositando la confianza de las actividades que realizan, ¿verdad? De todas las responsabilidades que tiene a cargo, no lo están centralizando en una persona, ¿verdad? Porque le puede suceder algo a usted y pues ahí queda la otra persona, ¿verdad? Que le va a ayudar a solventar los inconvenientes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces lo hacen por eso. Entonces, identificar, pues, ¿verdad? Si la persona está ingresando o está accediendo a los recursos pertinentes. Nuevas consideraciones relacionadas con el cambio de la asignación de funciones del empleado. Y aquí, pues, lo que les mencionaba, ¿verdad? Ahí dice la rotación, la reasignación de funciones, puede ser por los mismos periodos de licencia para las mujeres, ¿verdad? En el caso de las vacaciones, perdón, de la licencia por maternidad, no son vacaciones. Estos cambios pueden provocar también la observación, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué está Marina, ¿verdad? López todavía accediendo a las aplicaciones si realmente ella está en periodo de maternidad, ¿verdad? Se cruza la información de recursos humanos con la que le provea el jefe de seguridad, ¿verdad? Y usted puede identificar si realmente se está cumpliendo, ¿verdad? Puede ser que la persona le dejó el usuario a alguien más para ingresar a las aplicaciones, que es lo más normal que se hace, ¿verdad? Solo se les deja el usuario y ya ella puede seguir trabajando la otra persona. Cuando lo que se debe seguir es crear un usuario, ¿verdad? Temporal, ¿verdad? Que desvincule a la persona que en este caso anda en un periodo de licencia, ¿verdad? De las responsabilidades en ese momento en el que ya no se encuentra. Procedimientos a tener en cuenta en caso de desvinculaciones de personal con la organización. Aquí también es muy importante. Y le voy a poner un ejemplo. Yo conocí una persona que ellos estaban outsourcing en una telefónica y tenían el horario, pónganle de 8 a 6 de la tarde. Entonces a las 5 de la tarde los llaman, reúnen a todos los outsourcing, los llaman a una sala de reuniones y les comentan, ¿verdad? Que pues sí, van a prescindir, la empresa va a prescindir de las personas, que no sé, del tipo outsourcing, se van a quedar solo con empleados fijos, etcétera. Cuando regresan las personas y les indican que se tienen que retirar, ¿verdad? Y llevarse solo sus pertenencias. Cuando regresan, pues obviamente encuentran bloqueados los accesos, ¿verdad? Las computadoras. O sea, definir un procedimiento de ese tipo, obviamente que hubo personas molestas, me imagino, ¿verdad? Hubo personas molestas, había personas probablemente con responsabilidades de casa, de hijos, entonces hay personas molestas, ¿verdad? Que lo primero que van a pensar es voy a ir a borrar todos los scripts que yo he hecho, ¿verdad? Todos los scripts que a mí me han costado los voy a ir a borrar. Pero estos procedimientos se tienen en cuenta, ¿verdad? En el caso de despido. Por ejemplo, si usted como auditor revisa cuál es el procedimiento, le puede preguntar qué se realiza ante el despido de una persona o ante la sanción de una persona, una sanción grave, o cuál es el procedimiento, ¿verdad? En el caso de que la persona se vaya con la competencia, por ejemplo. No específicamente la competencia, pero que se mueva de organización. Entonces se les presenta, ¿verdad? Le pueden presentar la hoja que firmó al inicio, donde dice confidencialidad, no sé qué, y que no va a compartir también información con la competencia. Y luego puede explicar cuál es el procedimiento, ¿verdad? Se le llama de recursos humanos, mientras el de recursos humanos está despidiéndolo, ¿verdad? Sus cuentas están siendo inhabilitadas dentro de todos los sistemas y aplicaciones que tiene activas, previo a haber llenado formularios, sistemas, ¿verdad? Que autoricen y avalen esas bajas dentro de la organización para esa persona. Entonces, esa es una
Son elementos muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Para poder identificar cuáles pueden ser los riesgos que nos van a dañar. Aquí dice que existen también empleados, ¿verdad? Molestos que van a modificar aplicaciones, ¿verdad? Que van a ejecutar bombas lógicas, ¿verdad? Que van a dañar o destruir sistemas o recursos informáticos. No obstante, el personal de otras áreas usuarias de los sistemas también pueden causar daños, ¿verdad? Como les digo, en la parte donde yo he visto, en la parte más que más se introducen daños, fallos, ¿verdad? Es desde las estaciones de trabajo de las personas que alimentan los sistemas. No necesariamente son personas del área, ¿verdad? Informática, sino que pueden ser vendedores, ¿verdad? En puntos o terminales en una agencia, ¿verdad? Determinada, que pueden ingresar y causar daños lógicos dentro de las bases de datos. Y pues dice que pueden introducir información errónea, ¿verdad? A aplicaciones de forma intencional, también lo pueden hacer. Los roles, ¿verdad? En cuanto a los roles, ya tenemos la identificación y la autenticación, ahora tenemos los roles. El acceso a la información también puede controlarse a través de la función o rol del usuario que requiere dicho acceso. Algunos ejemplos de roles serían los siguientes. El programador, ¿verdad? ¿Cuáles son los accesos a los que tiene, a los sistemas que tiene, ¿cómo se llama? Acceso, ¿verdad? O a las aplicaciones o las interfaces, el líder de proyecto, el gerente de un área usuaria, el administrador de sistemas o cualquier otro, o un analista, por ejemplo. En este caso, los derechos de acceso pueden agruparse de acuerdo al rol de los usuarios, y esto pues ustedes lo saben perfectamente. Las transacciones pueden implementarse controles a través de transacciones, por ejemplo, solicitando una clave al requerir el procesamiento de una transacción determinada. No sé si se han fijado en los supermercados cuando usted realiza una operación, ¿verdad? Y tal vez necesita corregir alguna factura, ¿verdad? La persona del cajero, ellos tienen que llamar a otra persona para poderle dar una autorización para la modificación de estas transacciones, ¿verdad? No es solo porque si a él se le ocurrió lo voy a modificar, ¿verdad? No, sino que tiene que estar supervisado. Limitaciones a los servicios. Estos controles se refieren a las restricciones que dependen de parámetros propios de la utilización de la aplicación o preestablecidos por el administrador. Un ejemplo, ¿verdad? Que en la organización se disponga de licencias para utilización simultánea de determinado producto de software para 5 personas, en donde existe un control a nivel de sistema que no permita la utilización del producto a un sexto usuario. También puede ser en la parte de limitación de los servicios que usted tenga una VPN, ¿verdad? Que se conecte a diferentes servicios para revisar, monitorear, modificar, etcétera, pero que ya cuando esté en casa, ¿verdad? Obviamente que ya sea a través de una VPN, los accesos pues sean más limitados, ¿verdad? El recurso a los que usted quiera acceder ya sean de forma diferente, ¿verdad? No es como, como si usted estuviera en sitio dentro de la organización. En cuanto a las modalidades de acceso, se refiere al modo de acceso en el que se permite al usuario sobre los recursos y la información. Y esta modalidad puede ser de lectura, escritura, ejecución, borrado, ¿verdad? Además, existen otras modalidades de acceso especiales que generalmente se incluyen en los sistemas de aplicación, como la creación y la búsqueda, ¿verdad? Luego la ubicación y horario, pues acá creo que les había puesto un ejemplo y era que usted permanezca vigilante sobre aquellos accesos que están siendo realizados en periodos no comunes, en horarios no comunes, y antes de eso, si usted no lo quiere monitorear, entonces poner restricciones, ¿verdad? Como medida preventiva. Controlar que ciertas terminales no se puedan conectar en horarios no hábiles. Por ejemplo, se me ocurre a alguna agencia en un banco, ¿verdad? Que
esté ingresando, por ejemplo, a las 8 de la noche, o sea, quién va a estar realizando una transacción financiera, ¿verdad? En ese horario, entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, lo mejor es restringir, ¿verdad? O llevar un control más estricto, ¿verdad? De estos ingresos, dependiendo la zona, dependiendo los usuarios, dependiendo el rubro, la lógica del negocio, ¿verdad? Se debe mencionar que estos tipos de controles siempre deben ir acompañados de alguno de los controles anteriormente mencionados, ¿verdad? Que ya hemos hablado. Y tenemos también los controles de acceso interno, que pues se limitan a las palabras clave, ¿verdad? A los passwords. Generalmente se utilizan para realizar la autenticación del usuario y sirven para proteger datos y aplicaciones. De pues tenemos que tener presente que las personas no pueden dejarlo en post-it, no los pueden a la vista, ¿verdad? No los pueden compartir por correo, no pueden compartir con el compañero, ¿verdad? Sino que eso debe ser una información que se debe manejar de forma pues prudencial, ¿verdad? Sin embargo, dice, cuando el usuario se ve en la necesidad de utilizar varias palabras claves para acceder a diversos sistemas, se encuentra dificultoso recordarlas y probablemente las escriba o elijan palabras fácilmente deducibles, con lo que se ve disminuida la utilidad de esta técnica. Aquí pues va a depender también de los sistemas, ¿verdad? Qué tanto van a proporcionar una ayuda, ¿verdad? De manera que indicarle al usuario que la contraseña en este caso pues no ha sido no es la más fuerte, ¿verdad? No es la mejor, no es la más segura, ¿verdad? Y también pues estandarizar cuál va a ser la forma, ¿cómo se llama? O dónde se van a resguardar estas contraseñas, ¿verdad? Para pues posteriormente no se les dificulte el recordarlas. La encriptación, la información encriptada solamente puede ser descifrada por aquellos pues, que conocen la contraseña, ¿verdad? La clave apropiada. Esta puede proveer de una potente medida de control de acceso, ¿verdad? Ya que pues es difícil descifrarla. La encriptación es el proceso de volver ilegible cierta información considerada importante. La información, una vez encriptada, solo puede leerse aplicándole una clave. Con esto nos aseguramos de que la información sea auténtica, ¿verdad? De que exista confidencialidad y que la información sea íntegra. Luego, pues, listas de control de acceso se refiere a un registro donde se encuentran los nombres de los usuarios que obtuvieron el permiso de acceso a un determinado recurso, así como la modalidad de acceso permitido. Este tipo de lista varían considerablemente en su capacidad y flexibilidad. Los límites sobre la interfaz de usuarios, pues quizás acá viene el ejemplo que les mencionaba el supermercado, ¿verdad? De la persona que ya no tiene acceso a realizar ciertas operaciones dentro de la aplicación, sino que tiene que acceder a un usuario superior, ¿verdad? Para poder hacer las modificaciones. Bueno, acá dice, por ejemplo, los cajeros automáticos donde el usuario solo puede ejecutar ciertas funciones presionando teclas específicas, sí, ¿verdad? Realmente, pues, no se puede ejecutar mayores transacciones en un cajero. Luego, aparecen también como controles de acceso externo, muy conocido, ¿verdad? El firewall, que permite bloquear o filtrar el acceso entre dos redes, ¿verdad? Tanto todo el tráfico que ingresa a la red como el tráfico saliente, ¿verdad? Estos permiten a los usuarios internos que ellos se conecten a la red exterior y al tiempo que provienen la intromisión de atacantes o virus en el sistema dentro de la organización. El acceso a personal subcontratado o consultores, ¿verdad? Los accesos públicos, los accesos de administración. Y en esto dice, una vez establecidos los controles de acceso sobre los sistemas y la aplicación, es necesario realizar una eficiente administración de estas medidas de seguridad lógica, lo que involucra la implementación, los seguimientos, pruebas y modificaciones sobre los accesos de los usuarios de los sistemas. Entonces, todas estas
todos estos elementos, ¿verdad?, considerados dentro de la seguridad física y dentro de la seguridad lógica, vamos a ver que se pueden identificar, ya que usted tiene una visión mucho más amplia, ¿verdad?, de lo que es la parte de la seguridad física y lógica. Podemos identificarlo dentro de COVID, donde pueden enmarcarse, en qué dominio pueden enmarcarse. Les dejo únicamente para que piensen y en lo que vayan a revisar en base al documento que les dejé de COVID, les dejo únicamente que piensen en qué dominio cabe la parte de la administración de data center, específicamente la seguridad lógica y física. Al inicio de la próxima clase, el día viernes, vamos a hacer una lluvia de ideas y ustedes me van a decir en qué dominio han identificado, ¿verdad?, que podemos colocar y nos podemos guiar, ¿verdad?, con ese marco de trabajo de COVID para poder desarrollar una auditoría, ¿verdad? Identifiquen lo que hemos visto el día de ahora y el día viernes yo les consulto y así estaríamos iniciando la clase, ¿verdad? Y vamos a ver todo el desarrollo de la clase, la identificación, pueden ver también la presentación, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de lo que, cómo es que hay que ir ubicando cada uno de las áreas, ¿verdad?, que se pueden ir auditando. En este caso, la seguridad del data center, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces si nadie tiene pregunta, nos quedaríamos hasta acá y más tardecito entonces les comparto la clase y nos quedaremos hasta acá. Pasen buenas noches. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Bueno, gracias. Gracias, ingeniera. Buenas Feliz noches, noche. ingeniera. Buenas noches.